Los movimientos telúricos a los que está sometido Chile están haciendo que todo se desmorone, que casi nada esté quedando en pie. Y la verdad es que lo que queda, tengan cuidado porque se puede desmoronar. Destruido el sistema político, los partidos, el Congreso, la presidencia ahora tambalea. En realidad decir ahora es inexacto. Esa falta de equilibrio que se aproxima al precipicio casi originó la caída en octubre del año 2019 en medio de la pizza, ustedes recordarán los incendios, el humo y la azonada. Y en los días siguientes, cuando la Cámara de Diputados por solo algunos votos no aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Ya sea por los hechos, o sea, por lo fáctico, por la muchedumbre que se toma el palacio, para lo cual estaba preparada la vía de escape para salvar el pellejo ya derrocado, o por la vía político-jurídica, para lo cual una vez derribado se pensaba en una resignación al cargo con la mayor dignidad posible ante tamaña derrota, lo cierto es que no se recuerda tanta oscilación desde los tiempos de Salvador Allende. Esa terminó con una revolución y esta también. La acusación constitucional que se prepara contra Sebastián Piñera apunta a un presidente desestabilizado, dirige sus dardos a lo más exitoso y al mismo tiempo el talón de Aquiles del presidente, su parte más débil. ¿Por qué los negocios son su parte más débil? Porque se le ha acusado de haberlos hecho usando información privilegiada, porque se le acusó que pese a su fortuna financió su campaña anterior con empresas con tarifas reguladas en forma irregular, ilegal, por ejemplo Aguas Andinas, porque se le acusa que cuando se hizo el negocio de las sociedades Chispas, o sea la venta de Enersis a Chilectra de España, y ahí se acusó a Sebastián Piñera de obtener un precio superior a los demás por sus acciones, porque como senador amenazó utilizar su influencia para constituir una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Viajó a España y claro, le fue bien. Y cuando le fue bien, de la comisión investigadora nunca nada más se supo. Hay varias cosas que complican a Piñera. Las fortunas enormes, y la del presidente lo es, son miradas con sospecha, no solo por su rápida formación, sino también por el enorme poder que otorgan en la sociedad y en la política. Ese poder proviene del dinero y no es por lo tanto democrático. ¿Tendrían que los hombres de alta fortuna abstenerse de participar en la vida pública? No, porque también son ciudadanos, pero deben separar tajantemente política y negocios. Este es un asunto de discusión mundial. Basta ver el caso de Donald Trump. De hecho, Piñera, proporcionalmente a la economía chilena, es muchísimo más rico que Trump. Sebastián Piñera intentó hacer esto y por lo tanto estableció fideicomisos ciegos durante sus 2 administraciones. Mientras estuvo en la actividad pública, ¿siempre separó mediante fideicomisos su actividad pública y negocios? No. Y eso está, para su desgracia, en su pasivo. Naturalmente que tiene otros inconvenientes fácticos. Ya estuvo a punto de ser derribado y su debilidad continúa. No tiene apoyo en la ciudadanía y no son pocos los que se alegrarían si es destituido. Y usted sabe que entre el autor del hecho y quien se alegra por la comisión de ese hecho no hay demasiada distancia. Y agrega todo lo anterior, que el presidente es el último representante de un régimen que, entre estertores, está viviendo sus últimos días. Su final anticipado no sería tan extraño. Súmele que ha tenido una oposición durísima y que no le ha concedido nada y que ante su propia crisis está dispuesta a todo, incluyendo faltar reiteradamente a la palabra empeñada. La última crisis presidencial tiene que ver con una acusación constitucional que en estos momentos ya tiene prácticamente perdida en la Cámara de Diputados. El problema del presidente es que está aislado en Palacio, rodeado por una muy menguada guardia pretoriana, escasa de armas, pero también escasa de argumentos. No tiene tropas el presidente. En política, en el juego del poder, se sabe que al líder o se le teme o se le quiere. Los líderes son temibles o tienen ese magnetismo irresistible, una u otra, pero nada de esto hay en Palacio. Algunos infunden miedo en forma falsa, como los espantapájaros, hasta que los pájaros se dan cuenta que es simplemente un mono feo, pero inofensivo, y se posan sobre sus brazos de palo porque fueron más inteligentes que el que creó el artilugio. No hay nada más oscuro para la opinión pública que los paraísos fiscales.
esos lugares diminutos en que algunos grandes millonarios, narcotraficantes, delincuentes quieren ocultar su dinero, los que ganaron dinero en el fútbol o la farándula, los que hacen negocios, los que esconden sus actividades, los que no pagan impuestos. Los paraísos fiscales, entre lo oscuro, es de lo más oscuro. El año 2017, Radio Bio Bio, a través de su unidad de investigación, dio a conocer el caso de la minera Dominga a través de una serie de artículos periodísticos. Ahora, la investigación llamada Pandora Papers dio a conocer los negocios de muchas personas en el mundo en estos paraísos fiscales. En uno de ellos, Islas Vírgenes Británicas, hizo negocios. Sebastián Piñera, o según dice él, hicieron negocios otros, sus hijos, con su plata. El reportaje de Radio Bio Bio dio origen a una investigación que realizó el Ministerio Público a través del fiscal Manuel Guerra. Manuel Guerra no encontró nada. A esa investigación hizo referencia una declaración del gobierno que realizó hace algunos días al decir que la Fiscalía había establecido la inexistencia de un delito, que la operación se había ajustado a la ley y que no había participación del presidente. Pero lo último que ocurrió es que Jorge Abot, el fiscal nacional, decidió abrir de oficio una investigación sobre la compraventa de Minera Dominga vinculada a la familia del presidente de la República. Esto podría constituir, se dijo en el Ministerio Público, un delito de cohecho por infracción a los deberes del cargo, porque el presidente tiene algunas facultades relacionadas con la minera. El pago del precio podría constituir coima y por lo tanto podemos establecer un delito de cohecho, de coima, para funcionarios públicos y para particulares, en el caso del señor Délano, un delito de soborno. O sea, la tesis que se está investigando en estos instantes es que Carlos Alberto Délano, apodado El Choclo, muy amigo del presidente, lo habría sobornado al comprar su participación en la mina Dominga. Carlos Alberto Délano, en forma miserable, incorporó en algún momento factura de su esposa que trabajaba en su casa a su empresa para rebajar impuestos. Todo es miserable, todo esto es de una pequeñez increíble. También cargó los autos que ella usaba a la empresa. Fue condenado en el caso Penta por financiar a la UDI a través de boletas falsas. Sebastián Piñera, junto a su esposa y sus 4 hijos, era dueño de Andes Iron, la sociedad matriz de la minera Dominga. Andes Iron, escuche bien, nunca figuró en la declaración de patrimonio e intereses del presidente Sebastián Piñera, y aquí hay un problema. En diciembre de 2010, Piñera vendió a Délano su participación en Dominga. El contrato se hizo ¿dónde? En Islas Vírgenes Británicas. El pago fue en 3 cuotas. 106,8 millones de dólares al firmar el contrato, 21 millones de dólares el 18 de enero de 2011 y 9,9 millones de dólares en diciembre del año 2011, o sea, casi un año después. El problema es que esta última cuota se pagaría si es que no cambiaban las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero. O sea, solo se pagaría si el sector no se transformaba en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto. O sea, si el presidente autorizaba eso o no, se le iba a pagar la última cuota. ¿Qué más se va a investigar? Si es que ocurrieron delitos tributarios por el hecho de realizar esta venta en un paraíso fiscal. El abogado del presidente, Juan Domingo Acosta, dijo que en este caso hay cosa juzgada. La verdad es que en un tiempo la investigación fue sobre el caso de la pesquera Exalmar. Este caso también fue dado a conocer por Radio Bio Bio y solo tangencialmente la Fiscalía vio el caso Dominga. La decisión del Ministerio Público de investigar, de abrir una investigación de oficio, es una durísima derrota para el Palacio de la Moneda. Según el fiscal o la fiscal que debe investigar el caso, Claudia Peribancich, pondrán especial atención en un contrato del 10 de octubre de 2010, de 10 de diciembre de 2010, que materializa el acuerdo previo de octubre sobre Dominga. El contrato en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado a la investigación original, dijo Peribancich. Puede ser, pero el contrato de opción de compra sí lo tenía el fiscal Guerra. Y ese contrato tiene la famosa cláusula de la tercera cuota. El asunto es el siguiente. Preguntas entonces. ¿Por qué el fiscal Manuel Guerra no investigó
si se había celebrado el contrato definitivo porque tenía un contrato de opción, pero nunca investigó si esa opción se ejerció mediante un contrato definitivo. Hubo una negligencia o la otra posibilidad es que no era objeto principal de la investigación. Si esto es así, en este último caso, es un argumento muy fuerte para considerar que no hay cosa juzgada como dice el gobierno. ¿Por qué el contrato de opción no dice que el contrato de compraventa se realizará en Islas Vírgenes Británicas? No dice nada. ¿Por qué se esconde todo eso? Normalmente en estos contratos, ya sea de opción o de promesa de compraventa, se establecen todas las cláusulas y es muy raro que no se señale dónde se va a celebrar el contrato al que se opta. Otra pregunta, ¿por qué se celebró el contrato en un paraíso fiscal? ¿Fue para no pagar impuestos? Creo que el pago de los impuestos es fundamental en esta investigación. Hay algo que no sabemos. Nicolás Noguera, un hombre de confianza de Piñera, entregó todos sus correos y comunicaciones al fiscal Guerra. ¿Hay en esos documentos alguna referencia a Islas Vírgenes Británicas? Eso no lo sabemos. La defensa de Sebastián Piñera señala que en abril de 2009 había creado un fideicomiso ciego, pero usted comprenderá que es bien raro que nada supiera del negocio millonario celebrado entre sus hijos y su amigo íntimo. La investigación tributaria está abierta en estos instantes. Y la última línea de defensa sería la prescripción, pero es posible que ese argumento le sirva en tribunales, pero no para una posible destitución. En La Moneda, en las últimas horas, se analizaba con cierta desesperación recurrir al Tribunal Constitucional o presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Yo creo que es mejor que no lo haga, porque esos caminos judiciales yo creo que son perdedores para el presidente. La aprobación de la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera requiere 78 votos. Esto es la Cámara de Diputados, y yo creo que estos votos están en estos instantes. En el Senado, la acusación necesita 29 votos, son los 2/3. O sea, necesitaría 5 senadores del oficialismo, ya sea de Renovación Nacional o de la UDI. En tiempos de un presidente debilitado en extremo, con parlamentarios distanciados, otros desilusionados, otros ávidos por cobrar alguna venganza, otros atentos a los deseos de la opinión pública ante las próximas elecciones, muchos van a la reelección, se juega la reelección. La situación para Sebastián Piñera yo diría que es de extremo peligro. Si es destituido, se produce la vacancia y en un plazo de 10 días el Congreso Pleno debe elegir a un presidente interino que debe completar el periodo, o sea, llegaría hasta el 11 de marzo del próximo año. En esos 10 días gobernaría el ministro del Interior, hoy Rodrigo Delgado. La oposición tiene mayoría, por lo que terminaría, si es que destituido el presidente Sebastián Piñera, terminaría el gobierno de la derecha. Y se terminaría así, mediante una especie de guillotina política, la revolución que se inició en septiembre de 1973, porque este es el fin de una era. Todo un símbolo de la institución que fue la más fuerte del país, la presidencia totalmente terminada. ¿Es grave todo esto? Muy grave, obvio, pero posiblemente menos grave que la caída de la Constitución, o menos grave para la derecha que la derrota 80-20% en el plebiscito constitucional, o la derrota cuando se eligieron los constituyentes, o simplemente no es otra cosa que la lógica consecuencia de todo lo anterior, o sea, es simplemente el corolario del fin de una era.